Pues cuando yo llego ya después de varios meses de haber grabado ese primer capítulo, y llego allá, pues primero sorprenderme con ese hectáreas así como, ¡buah! Y luego ver que la casa, el interior de la casa de los Buendía es un solo búnker así gigantesco. Y entrar a esa casa y ver todo esto, luego que me trasladan en uno de los carros hasta el Macondo 4. Y yo, ¿qué es esto? O sea, Hollywood. Es como eso que, claro, es lo que uno ve. Estuvimos cerquita. No, te digo, es Caliwood total y Colombia Wood. Porque es que, no, o sea, básicamente creo que todos los que estuvimos ahí nos sentimos estrellas. Helbert Sepúlveda descubrió el artificio del teatro cuando era niño y cubría de talco la sala de su casa para recrear los shows de Disney on Ice. Años después, la vida terminó arrojándolo al colosal universo de 100 años de soledad, la megaproducción de Netflix que da vida a la célebre novela de Gabriel García Márquez. Allí, encarnando a Prudencio Aguilar, Helbert utilizó la herida de una lanza en el cuello para regalarnos un tratado místico sobre la amistad y el perdón, dándole la voz del alma a una sombra leal que se niega a desamparar a sus amigos. Hoy, en Takeshima Podcast, revelamos la mística del actor que habita lo invisible y descubrimos por qué, con la fuerza de nuestro talento, Cali también es Macondo. Esta es mi Cali que suena así. ¿Cómo sería? Así se ve la sucursal. Mis ojos no discriminan, pues son un gran angular. ¿Cómo sería? Esta es la vida real. El barrio es mi escenario de historias para contar. ¿Cómo sería? Así se ve la sucursal. Mis ojos no discriminan, pues son un gran angular. ¿Cómo sería? Esta es la vida real. El barrio es mi escenario de historias para contar. Esta es mi Cali que suena así. Esta es mi Cali que suena así. Bueno, Helbert, tus primeros acercamientos al teatro y al arte llegaron gracias a tu mamá, Sí. cuando estabas chiquito, cuando eras niño. Háblanos un poquito de eso, pues como de esa experiencia, de esos días, cómo tu mamá hace que el arte y el teatro lleguen a vos. Bueno, sí, yo estaba realmente como de 11 años quizás, un poco menos. Yo vivía en la casa pues con mi madre y con todos mis hermanos que son mucho mayores que yo. Entonces, un día mi mamá ve en el periódico como un clasificado de eh, actuación y modelaje y me dice que si quiero entrar como a esa academia. Y yo, sin saber qué era eso, como que le dije, bueno, entremos. Entonces, nada, recuerdo pues que ella me metió a esta academia, me acompañaba como a estas clases que eran de modelaje y actuación. Y en medio de estas clases de actuación y de modelaje, me sucedió que me quemé con una moto aquí, entonces... El clásico, la clásica la clásica quemada de moto, la clásica, sí, el clásico. el clásico, yo de niño brincón. Entonces me quemé y digamos que eso dejó un poco como que ya no siguiera tanto el modelaje, fue como que me tocó modelar así como ropa y eso, como con esa herida. Pero el teatro sí que me había llamado la atención. Había tenido una primera presentación en el Teatro Municipal con esa academia y me llamó mucho la atención la trasescena de lo que era la obra. Estuvimos haciendo el montaje de Jesucristo Superstar y en medio de eso, pues yo estando súper niño veía cómo iban de un lado a otro soldados romanos, Jesucristo, era como una cosa... La locura de Jesús, ¿qué hacen todos corriendo? y el artificio teatral, pues, porque con esto, por ejemplo, del látigo con la sangre, entonces como que era un tubito en donde ponían la sangre en la puntita, entonces como ver todo el artificio que se creaba alrededor como de esta obra, pues para mí eso fue, digamos que una maravilla, o sea, fascinante. Luego seguimos ensayando esa obra. Recuerdo mucho que uno de los actores ya era mayor, pues tenía, no sé, 30, 40 años quizás en ese momento. Bueno, la edad que tengo yo ahora. Un adulto joven. Un adulto joven, digámoslo. Un adulto joven, sí. Mayor no, joven. Somos adultos jóvenes. Adultos jóvenes. Se llamaba, no sé, Terry. Y llevó para la escena de Judas una serpiente real, pues. Entonces, digamos que yo ver eso era también como una cosa así súper
emocionante. Mi mamá siempre fue muy cuidadosa conmigo y como sobreprotectora. Entonces me dice, no se vaya a acercar allá a la escena, quédese aquí, que no sé qué, que de pronto esa culebra va y lo pica. Bueno, siempre metiéndome como mucho lío. Pero no, yo ya estaba encantado como con todo lo que significaba estar en escena, digamos, ver todo lo que pasaba, todos los ejercicios que hacíamos de juegos, en donde imaginábamos cosas, las representábamos. Entonces fue desde ese momento realmente en el que yo ya me endulcé con este oficio de lo que es la actuación en el teatro. Luego tuve una recaída de salud, como a los... Yo creo que fue antes lo del el clasificado este, porque yo a los 11 fue que recaí, me hicieron una cirugía de apendicitis, estuve con azúcar en la sangre, hipoglicemia y esto, entonces tuve que parar como casi todo. Y ya luego a los 13 años ya retomé en Bellas Artes, fue como que yo quiero seguir haciendo teatro y eso, entonces buscamos y en Bellas Artes volví, con el bachillerato y ya de en adelante pues como que no me he detenido hasta el momento. Ve, qué chévere, porque pues debes tener también como un ajuar de obras y experiencias en las que has participado, o sea, todo tipo de experiencias como actor. Pero entonces háblanos un poquito de cuáles crees vos que fueron las experiencias actorales que Ujú. abonaron tu camino para llegar a 100 años de soledad. O sea, ¿cuáles crees que fueron esas que te fueron pues como marcando esa ruta hasta llegar a esta serie tan importante a nivel Latinoamérica? Uf, yo creo que en sí mismo todo lo que ha pasado, digamos, en la experiencia, ¿cierto? Como que uno va sumando con cada pequeña experiencia que tiene, con cada pequeña obra, fracasos, éxitos, lo que sea que hayan sido, es como que eso abona el aprendizaje y la formación de uno como actor. Entonces, creo que tanto a nivel de academia, lo que había hecho y el respeto por el oficio también que había tenido, que tengo siempre pues sobre el teatro, sobre la actuación, la disciplina con la que, digamos, lo hago también, creo que eso ha ido abonando el camino, ha ido como marcando eso y finalmente también la pasión y la entrega con la que uno lo hace. Creo que 100 años de soledad llega a mí en un momento en el que yo había decidido finalmente dejar todo tipo de trabajo que no tuviera que ver con la actuación. Porque ya sabes que en este medio pues a uno le toca un poco como volverse Diversificar. un montón de cosas. Ujú. A la docencia le había dedicado un montón de cosas también. Yo fui padre muy joven dentro de la universidad, estando en la universidad. Entonces yo inmediatamente tuve que empezar a resolver un poco como la vida. Y entre eso pues estaba la docencia, que era lo más cercano, digamos, haciendo la licenciatura en arte teatral en Bellas Artes, pues estaba de la mano como la docencia. Pero después del 2020 fue como que yo dije, ya, yo quiero parar de ser profesor. Había hecho cosas antes, por supuesto, no, sé, no paraba de hacer teatro y algunas cosas que empezaron a suceder en cine. Eh, y en 2020 dije, ok, hasta este año hago docencia y voy a dedicarme. 2021 fue un año así como de transición muy fuerte, pues, por el estallido Para social, todos, sí, un año raro. todo este año. Pero finales de 2021, 2022, estando como con varios procesos allí como a la par de creación, con amigos pues de varios teatros acá, grupos, empezaron a suceder cosas maravillosas. 2022 fue un año así de un florecimiento tremendo a nivel actoral, a nivel de creación, también de escritura, como que hubo un montón de florecimiento. Y creo que el estar en esa onda como tan metido, tan convencido de que eso estaba pasando como tal, fue finalmente como el regalo que llegó en ese momento, que fue en 2023, finales de 2022 se hizo el casting y 2023 finalmente pues llega ese proceso que se alarga un poco pues como estos filtros que se hacen hasta la respuesta de ok, está dentro del proyecto. Entonces, en sí es toda esta experiencia, todo este recorrido que se ha dado y finalmente el convencimiento con el que uno se lanza al vacío a, hacer a tener el oficio pues del ser actor. Es como que finalmente el universo te encuentra allí en medio de ese camino. Es una decisión que tomas y el universo responde Sí, con cualquier totalmente. camino. Ve, pero profundicemos un poquito más en ese proceso de casting para que llegaras a Macondo, ¿no? Llegar pues a una producción de la escala de 100 años que es pues como
colosal, pues, debe ser un hito para cualquier actor latinoamericano, ¿no? Como hacer parte de eso. Entonces, contanos un poquito más en detalle cómo fue ese proceso de casting Ujú. y qué sentiste al saber que encarnarías a Prudencio Aguilar, ¿no? O sea, como esta conciencia que, pues, que persigue a los Buendía. ¿Qué sentiste Ujú. vos cuando supiste que ese era el personaje que interpretarías y que con el que Claro. harías parte del universo de Macondo? Pues mira, yo cuando creo que en 2022 fue que yo recibí la onda de que estaban haciendo este casting para 100 años de soledad, eh, como que había por todos lados, se estaba diciendo como que estaba abierto a actores naturales, a actores profesionales, yo vi eso tan abierto y vi eso tan así que dije, ay no, me voy a participar en eso, mucha gente, eso no, 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 yo no participé durante ese año, fue como que supe que estaban como en este proceso de casting, no participé. Y una vez me contacta Joy por Facebook. Hola, Tan, no sé qué. Nosotros ya habíamos hecho algo antes, no recuerdo, había sido como un corto que nos habíamos conocido allí. Ves que tu perfil nos interesa para un personaje, para la serie, ta, ta, ta. Yo, bueno, en ese momento yo tenía tiquetes comprados para Nueva York. Le dije, mira, yo me voy a ir pronto, entonces no sé, digamos, para cuándo sea esto. Me dijo, no, no te preocupes que esto es para el próximo año, pero entonces hagamos un video de presentación primero y ya. Yo antes de irme hice el video de presentación y dije, bueno, listo, esperar. Próximo año, pues yo me quedaba más o menos como tenía pensado quedarme hasta febrero, marzo. Pues resulta que no, que en diciembre me llaman directamente allá, yo estando pues allá en el Central Park y me llaman y me dicen, no, que es que queremos que un feedback, no sé qué, un registro tuyo, con Leila y Serrano, que estaban acá en Cali. Y yo como que, pero yo estoy lejos en ese momento, no es como que pueda ir hacia ahora. Entonces, bueno, no, pues, no, pues nada, hablamos luego y yo quedé así como, no, ¿qué hago? ¿Qué hago? Necesito resolver algo yo y por favor ayúdame. ¿Hasta cuándo me pueden esperar? O sea, no, yo no me puedo volver ahora mismo, pero pues en enero hasta cuándo. Entonces finalmente alargaron como hasta el 12, me dijeron, creo que hasta el 12 o el 16, no recuerdo exactamente, podían esperarme a ella. Entonces yo de el vuelo como que lo puse para esa fecha, me devolví inmediatamente y vine a hacer el casting acá con ella. Yo en principio no estaba para Prudencio Aguilar, yo estaba para el personaje de eh, el que está haciendo Rubén, De Gerineldo. de Gerineldo. Ujú. Entonces, claro, en esos vuelos que yo había tenido a Estados Unidos y todo esto, cuando empecé el proceso de casting, yo dije, bueno, voy a volver a releerme 100 años de soledad. Entonces, desde el punto de vista de Gerineldo, ya, ok, como volviendo a refrescar un poco todo el asunto. Eh, Cuando ellas me ven, me dicen, no, muy bien, tan cuchichean por aquí, pero queremos que verte en otro personaje, en Prudencio. Y yo como que, ok, listo, ¿te puedes quedar? Y yo tenía una cita médica con mi hija y yo tengo una cita médica prioritaria y no sé qué, pero si quieren voy y vuelvo. No, no te preocupes que con esto está bien. Me fui yo también otra vez así como con esa Ay, cosa. no, Yo, con ¿será que acá, la Dios mío, cagué? ¿por qué tan difícil? ¿Será que la embarré? ¿Será que debí quedarme, debí cancelar todo y quedarme? Y yo así como, me llamaron luego, me hicieron ya como este nuevo casting con el personaje virtualmente, a leer unas líneas. Básicamente el casting era leer textos, Me dijeron, listo, no, muy bien, muy bien. Y yo así como, bueno, ¿pero qué? Pero no decían nada todavía. Luego me llamaron una vez más que querían verme en Bogotá ya otra vez, me fui hasta Bogotá. O sea, se hicieron desear los dos, vos Uh, y él. Y hicieron el equipo, parir o sea, así. sí, fue pucha, o sea, el gato y el ratón. Entonces, claro, cuando a mí ya me pusieron el personaje de Prudencio, volví a leer la obra así como fijándome como en estos espacios de Prudencio. Y fue muy bello porque, pues, Prudencio es un personaje que es como que lo matan al principio, ¿no? Como, Ujú. ¡pah! Y dice, fue pucha, este chiste, pues, entró a la película y lo mataron al primer minuto y es como, ¡ah! Pero empieza ese fantasma, pues, como a perseguirlos y al final, pues, como que durante toda la obra está un poco presente este Ujú. personaje. Entonces me encantó, fue como, uff, qué personaje tan bello, tan bello. Entonces ya fue como que me empecé a enamorar ya de ese personaje. Eh, y ya cuando me dieron el sí fue como, ok, fue bellísimo pues tener, digamos, este personaje como tan, que es como para mí un símbolo del realismo mágico finalmente, es como eso, como
primero da el punto de partida para que la historia finalmente se desarrolle, ¿cierto? Si esta muerte no sucede, pues se quedan allí en ese pueblo viviendo y Macondo no, ni existiría. Y segundo, esta relación que tiene con José Arcadio, con Úrsula, es como que finalmente uno encuentra ya poniéndolo en el cuerpo como toda este sentido de la familiaridad, de la amistad, de los vínculos que han creado desde antes. Por supuesto, el personaje no se le crea mucho en la novela, no tiene uno como mucho referente de dónde parte, quién es este personaje, de dónde viene, por qué esto, por qué lo otro. Entonces, pues ahí vienen los huecos que finalmente uno llena con la imaginación o con la investigación. Entonces, por ahí encontré un artículo que hablaba precisamente del personaje y de cómo Gabo lo retoma de una anécdota real, pues, con sus abuelos. Entonces, como que empiezo a investigar por allí, empiezo a abrirle campo a este personaje, como a entender un poco su contexto y sus antecedentes, y los que no estaban, pues, a inventárselos, ¿cierto? Como finalmente tener como ese material. Eso fue, eso fue, ya cuando me dieron el sí, fue como, después de 4 meses casi de espera y de no saber, como esa incertidumbre, ya fue como, bueno, vamos para ello. Sí, qué brutal. Mira que, o sea, más que un personaje como marcado pues como por la tragedia y también por este rollo de pues del honor y toda la cosa, Ujú, yo lo percibo como vos decís, ¿no? O sea, termina siendo un amigo, ¿no? O sea, ujú. como una presencia muy cercana, pues que sí está como atravesada por esa tragedia, pero que igual decide quedarse con ellos, ¿no? Y está ahí como hasta el final, entonces es como muy bacano. ¿Cuáles fueron los mayores retos que tuviste para crear ese personaje? O sea, ya nos hablaste un poco como de esa investigación y cómo llenaste esos huequitos o esos vacíos que deja la Ujú. literatura, llenarlas pues con un poco lo que decías al principio, ¿no? Como con la magia que permite pues el audiovisual y el cine. Entonces, como que pudo ser lo más difícil, pero también si sentís que en algún punto Elber y Prudencio se encontraban, ¿no? O sea, si había algo por ahí en lo que tenían que ver Elber y Prudencio, para hablar un poquito más de ese personaje. Claro, sí, o sea, yo estoy convencido cuando a uno un personaje le llega, te toca y lo que hace es como ponerte frente a un espejo para ver cosas de ti que de repente o has querido ignorar o no has visto todavía porque todavía no estás en el nivel de conciencia de ver eso que te está mostrando, eh, o reactivar cosas que de repente se habían un poco apagado en ti. Entonces, para mí, los personajes que me han llegado así, tanto desde el teatro como desde el cine, que son personajes como que con los que he sentido entraña, que al final, pues no es con todos, pero sí con unos particularmente, pues para mí Prudencio fue uno de esos, ¿cierto? Fue un personaje que se me puso de frente y, ok, empezó a mostrarme cosas que tenían que ver con mucho, o sea, con mucho de lo interior. Entre eso, el tema de la amistad, ¿cierto? Cómo es para este personaje finalmente importante, tan importante, digamos, el hecho de pertenecer a esta amistad que eran José Arcadio, tan no sé qué tan importante es que él decide seguirlos a ellos. O sea, finalmente no puede él escapar de este pueblo, ¿cierto? Pero él se queda con esas ganas allí de seguirlos, de seguir con ellos, ¿sí? Eh, Eso por un lado. Lo otro es la cuestión de, ok, ¿por qué la lanza lo mata? Porque tiene que ver como con este que es el chakra, pues, de la voz y esto. Entonces Eso empiezo es yo a lindo, eso es hacer, lindo, eso está claro, lindo. empiezo yo a ver un montón de cosas que tienen que ver, ok, tu voz tiene que escucharse, ¿cierto? Porque uno finalmente, como actor también y como artista, tiene mucho estos bloqueos, ¿sí? En qué momento mi voz también ha sido opacada, ha sido apagada, ¿cierto? Por muchas cuestiones. Desde niño también mi mamá, aunque me dio alas, desde lo teatral también me cerraba mucho. Era alguien que me callaba mucho, era como que me disciplinaba mucho en función de, hey, ta, ta, ta. Y creo que este personaje llegó a decirme, hey, habla, habla, no esperes la muerte para hablar, no esperes la muerte para decirle a un amigo te amo, no esperes la muerte para acompañar a tus seres queridos. O sea, hay que hacerlo, hay que hablarlo, hay que decir las cosas. Entonces, para mí fue un aprendizaje tremendo desde este personaje, desde ese punto que tiene que ver con lo existencialista, con lo filosófico, con el sentido de vida finalmente y como con todo este cosa que tiene que ver con lo espiritual, porque llegó a ponerme de frente a
a cuestiones internas, ¿cierto? A preguntarme cosas. Bueno, o sea, estás aquí en esta superproducción, megaproducción, que de alguna forma uno diría, ok, es un sueño, ¿cierto? Cumplido, estás como allí, pero finalmente en términos básicos y primarios, ¿qué es lo que me está enseñando, digamos, este personaje? Y creo que tenía que ver mucho con eso, tuvo que ver mucho con eso, con el sentido de la amistad, el sentido del amor, el sentido de la comunidad, el sentido de la palabra como mediadora, el de expresar la voz, el de no callarse las cosas que finalmente quieres decir. Entonces, que eso a nivel artístico y a nivel humano, pues es imprescindible, es como vital. De las cosas más difíciles con este personaje, por supuesto, poder llenar esos huecos, esos vacíos, empezar a hacer de este personaje un personaje que tuviese una historia, que fuera no simplemente como alguien figurante, porque a la final, digamos que a nivel de producción está un poco considerado hacia el principio, ok, es alguien figurante que detona la historia y chao. Pero creo que el hecho de comprometerme yo tanto con este personaje permitió que existieran estos otros momentos en el que el personaje finalmente hasta se va con José Arcadio. Y eso Que fue es gracias, bellísimo, ¿no? claro, Es bellísimo. sí. Y allí habla un poco como de todo esto que tiene que ver con, este man no lo desamparó finalmente nunca. O sea, estuvo allí con él y fueron amigos hasta la muerte. Ujú. De hecho, hubo una escena que se grabó con José Arcadio, con Diego, que fue bellísima, que lastimosamente no salió. Suele Sí, suceder, todo el tiempo nos enfrentamos a eso. sí. Que uno dice, quedó hermoso, te No, ves la película y es no. como, ¡ah! ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? Y era bellísimo porque era ver a José Arcadio y a Prudencio caminando por Macondo, ya como en esas últimas, y hablando de gallos, no sé qué, como hablando de la Siendo vida, amigos. siendo amigos, una cosa bellísima que pudimos ver en el último día de grabación, como proyectado más o menos como había quedado la edición y era una cosa así como embelezadora. Yo estaba así como, wow, esta escena me encanta. Pero bueno, no salió, sin embargo, eso quedó allí. O sea, eso realmente Pues estaba hace parte pasando. de la Claro, experiencia del personaje, pues. claro, claro. El Ujú. personaje finalmente vivió también ese momento. Entonces, fue muy lindo. Lo otro era, bueno, ¿cómo hago un fantasma, cierto? No. Entonces yo me preguntaba siempre y le preguntaba también, la dirección de este fantasma en principio fue con Alex, en este primer capítulo. Entonces, claro, la pregunta era cómo ves a este fantasma. O sea, ¿asusta? ¿Qué es? O sea, ¿cuál es como su función? Entonces él tenía después de su muerte como 4 apariciones y en esas 4 apariciones intenté un poco como mirar qué buscaba también, o sea, qué esperaba, cuál era la pregunta que tenía. Entonces, bueno, primero es como, bueno, ¿qué pasó? O sea, no entendía qué era lo que había pasado. Si hace un momento estábamos jugando gallos, ahorita estoy aquí, ¿qué está pasando? Luego, luego ver a sus amigos en la cena y es como ese anhelo de estar ahí con ellos, como esa cosa de poder querer tocar y poder estar allí con ellos disfrutando. Luego, un poco más pasando como por un poco como cada uno de esos momenticos para mí era una purga de ese personaje, como que iba pasando por momentos en los que sentía rabia porque lo había dejado sin vida, pero luego pasaba a preguntarle qué pasó hasta que se van y ya luego finalmente en todo el proceso pues de la historia hay perdón, que eso fue lo que encontramos con Laura, ¿cierto? Que es como, Eso te iba a preguntar cómo se ha transformado ahí, en claro. mirada de directora a director. Sí, primero la mirada con Alex fue muy fantástica, muy de este personaje que se vuelve fantasma, tan no sé qué. Y luego con Laura fue, ok, ¿cuál es el tránsito que ha hecho este personaje desde que se quedó en el pueblo aquel y luego llega a Macondo porque hay un primer muerto, ¿cierto? Y aparece allá, pero entonces ya no viene con las mismas preguntas, ya viene es aparecerse a decirle, aquí estoy, o sea, hemos perdonado, he perdonado y estoy aquí para acompañarte en tu proceso de muerte, es decir, Ujú. vamos. Entonces fue lindo, digamos, ese tránsito del personaje que por muy pequeño que parezca, Mm. esas apariciones son como muy potentes, ¿cierto? Porque después de todo, pues hay una historia allí detrás que se construyó tanto desde el material de la novela como desde el material de investigación del que te hablé y desde la imaginación. Finalmente también es como, bueno, pues, ¿cómo me imagino yo que este personaje también vive? Por supuesto, tuve que hacer, yo me fui para una gallera cuando ya
lo del casting ya estaba resuelto, ok, ya tengo el personaje, listo, me voy a empezar a pillar cómo es que es la cosa en las galleras, porque ni idea de ese mundo. Entonces me fui acá en Cali para una gallera, empecé a ver la situación, listo. Eh, Luego la pelea en esa gallera pues fue tremenda, esa escena me encantó también, fue como de mucho agite, mucha vaina. Y de las cosas más difíciles a nivel técnicas, que tenían que ser muy precisas, pues era la muerte, ¿cierto? Como esa lanza llegaba, me tiraba y tal. Teníamos 4 cambios de vestuario y entonces tenían que ser 4 tomas, porque ese vestuario se volvía nada, claro, se volvía lleno de sangre. Entonces nos hicieron preparación con stunt, como que tuvimos allí pues mucho ensayo previo, mucha coreografía. Eso se estuvo planteando por un buen tiempo, unas 3 semanas, ponele, en donde estábamos yendo, con cámara también, bueno, esto va aquí, acá, acá. Entonces ya teníamos como una cosa muy coordinada. Entonces esa escena fue realmente más que a nivel actoral, fue una exigencia a nivel técnica, o sea, tenía que salir técnicamente muy bien, ¿sí? Coordinarse muy bien para que no fuéramos a embarrar una toma, porque embarrar una toma ya era, ok, perder vestuario, perder el tiempo pues de la toma. Creo que las 4 tomas salieron bien, ¿cierto? Como que se hizo el trabajo de coordinación, salió muy coordinado. Entonces creo que el material pues salió muy bien. Eso fue lo más exigente. La pelea de gallos fue exigente pues también a nivel físico, pero creo que la más complicada fue esta, ¿sí? Y ya luego cómo estar y cómo ser sin palabra también. Eso era algo que me llamaba la atención, ¿no? ¿Cómo Ujú. haces que tu presencia sea tan importante? Ujú. Porque, ¿no? O sea, se vuelve una presencia importante sin mediar por los diálogos, pues, por Sí. la palabra. Ujú. Sí, allí creo que es esto, es poder tener todo el bagaje de este personaje, poder tener todo ese background allí como latente, tener esa línea de pensamiento allí como mientras miro qué está pasando por la cabeza de este personaje, cuáles son las preguntas que está teniendo, qué es lo que está experimentando a nivel de... Además que, pues bueno, ¿cómo experimento yo si yo nunca me he muerto? Sí, es como... Sí, no, esa es que difícil, esa es difícil. O sea, un poquito Bueno, no difícil. sabemos si... Yo creo O que sea, sí no me lo muero, pero ya no me recordás, acuerdo. ya no lo recordás, A pero lo pues mejor sí. allí pude recordar un poco de cómo es esa sensación. Es como... Ujú. Sí, finalmente a nivel del cuerpo también como... Y desde la mirada misma cómo se habla el alma, finalmente, de este personaje. No, mira, me parece muy, muy bacano poder profundizar en un personaje así y también pues como que para quienes nos escuchan también entiendan que no es solamente un rollo de interpretación de un guión, ¿no? Sino que hay un diálogo de voz con ese personaje y como en ese diálogo, pues que hay escucha y, o sea, hay una cosa en dos sentidos, como que Prudencio te escucha y vos lo escuchas, ¿no? Y como que vas construyendo allí, entonces me parece como muy bonito que hayamos podido profundizar en ese personaje, que son lo que vos decís, ¿no? En términos de papel y de plan de rodaje y de toda la vuelta, de desgloses, es como figurante Ujú. 35, ¿no? Como una cosa así a esta escala, Sí, pero figurante 35 tiene detrás claro, toda una claro, construcción como muy importante que me parece bacano que la gente comprenda, claro. porque hay poca comprensión de lo que hay detrás de lo que hacemos, ¿no? En todos Sí, sentidos, pues desde lo técnico, desde la producción, pero también desde la interpretación. Entonces, me parece genial que hubiéramos podido profundizar ahí. Y quería conectar ahorita un poco con lo que nos contabas al inicio, ¿no? Como de esa capacidad de asombro que tuviste en esta obra de Jesucristo Superestrella, donde viste pues como toda el artificio y viste pues la sangre y la culebra y todo lo demás. ¿Cómo trasladas eso a llegar al set de 100 años, que es una cosa, claro. fue una cosa colosal, ¿no? O sea, sin proporciones de lo que tenemos en nuestra mente de un Mm. rodaje, quienes hemos estado en un rodaje. ¿Cómo fue entrar a ese set, ¿no? En los que estuviste, cómo fue conocer Macondo, volviendo a esa sensación de niño, ¿no? Como entrar ahí a esta cosa gigante que no conocía. Hablemos un Claro. poquito de eso, pues de la magnitud No, del pues proyecto.
Sí, o sea, creo que la capacidad de asombro allí o sea, si la habías perdido en algún momento, allí te regresa. O sea, no hay forma de que no, porque es que el trabajo que se hace desde todos los departamentos de arte, el diseño de producción, bueno, todo esto es como, wow, o sea, allí no había forma de no sorprenderse. Era, digamos, yo conocí Macondo tarde, porque yo conocí, pues, claro, yo no llegué a Macondo, yo las primeras, No llegaste a los primeros a los Macondos. primeros Macondo, yo Ujú. llegué más o menos al tercer, cuarto Macondo, que ya estaba un poco más, entonces, claro, el primer capítulo se grabó La Guajira, arriba, sí, cierto, como que no había algo construido. O bueno, sí, o sea, se construyeron ciertas cosas, pero todavía no estaba Macondo. Ujú. Entonces, cuando yo llego ya después de varios meses de haber grabado ese primer capítulo, y llego allá, pues, primero sorprenderme con ese hectáreas así como, ¡buah! Y luego ver que la casa, el interior de la casa de los Buendía es un solo búnker así gigantesco. Y entrar a esa casa y ver todo esto, luego que me trasladan en uno de los carros hasta el Macondo 4. Y yo, ¿qué es esto? O sea, Hollywood. Es como eso que es claro, es lo que uno ve. Estoy muy cerquita. No, te digo, es Caliwood total y Colombia Wood. Porque es que, no, o sea, básicamente creo que todos los que estuvimos ahí nos sentimos estrellas, estrellas. Es como que sientes que hay un agradecimiento muy grande sobre algo que pasa y que tú estás haciendo parte de esto. Entonces te sientes muy agradecido, muy merecedor también. Es como, ok, si estoy aquí es porque algo ha pasado, ¿cierto? Algo ha pasado también con mi carrera, con el trabajo que he hecho antes. Y lo recibo y no dejo de sorprenderme con esto porque es como, me hicieron el recorrido por ese Macondo 4 y me decían es que todo esto está construido. Y yo, ¿qué? Claro, voy a ver las cosas y no, simplemente hay unas que sí tienen un interior, pero otras son fachadas. Ujú. Y es como, no, o sea, aquí esto es impresionante, no hay forma de no emocionarse, de no sorprenderse, de no revivir ese asombro de, wow, que es todo este artificio que finalmente se vuelve tan real. Hay un límite muy fino allí entre la realidad y la ficción. Y eso es muy bello también, porque a la final es como que tú no tienes más que hacer que vivirlo, ¿cierto? Como que es vivir tu personaje porque no tenés que en el teatro muchas veces nos pasa que nos toca inventarnos todo, tenerlo todo como en la cabeza, ¿cierto? Es como que el escenario está vacío y es como que tenés que ver que allí está el muerto, que acá está el carro que acaba de atropellarlo. No, acá está. Entonces es como Lo que ves, lo ves. es Entonces, tangible. claro, tu imaginación opera mucho más rápido, es como que, y es ya sentirlo, es como estar allí en la escena. Sí, ya hubo un equipo gigante que te ahorró el Detrás, trabajo de la claro, de imaginación. ponerte a... Ya se imaginaron ellos y ya lo volvieron Claro, tangible. aquí lo que tenés que hacer es vivirlo, o sea, Ujú. poder dejarte impregnar de todo este hechizo, dejarte impregnar de toda la energía creativa que también hay allí, de toda la energía creadora que han puesto todos los que crearon esto, todos los artistas plásticos, mi amigo también que fue parte de los que creó este árbol de la Casa Buendía, es como que uno dice, wow, o sea, solamente tocar eso ya te estás impregnando de esa energía creativa. Creo que ese proyecto tuvo mucho esto. Además que un presupuesto gigantesco, que quién se, ya creo que no podría nombrarlo, eh, mucho amor y mucha creación, mucho espíritu creativo allí. Entonces, como que esa combinación hace que este proyecto sea realmente un proyecto muy lindo, muy bello. O sea, la gente lo ve, yo lo veo y digo, ok, por supuesto ha tenido muchas críticas, pero qué trabajo, pasión, amor y presupuesto hay, allí está. O sea, es una cosa que es evidente. Sí, mira que pues yo creo firmemente como en la energía de los proyectos, ¿no? Ujú. Las películas o las producciones audiovisuales reflejan mucho la energía que se tiene mientras son construidas, ¿no? Como mientras está ese proceso creativo colectivo.
Y es bacano que lo nombres porque yo siento que de 100 años de lo que más se habla está alrededor de la infraestructura y del presupuesto, ¿no? Claro, es Claro, como el logro visible que tenemos, es ese tema pues del presupuesto y del despliegue técnico y gigante y demás, pero esto que nombras también es crucial porque hace que el proyecto tenga una energía diferente y que tenga también un alcance a través de eso más místico pues que tiene el cine, claro. pues, o es el lenguaje más cinematográfico, entonces es brutal, pues, como Y eso que reconocerlo. ponen, o sea, también a nivel escenográfico, de utilería, pero también a nivel de vestuario, te digo que, o sea, yo me ponía el vestuario, eh, Me ponía en mi lanza, ¿eh? ponía esto del cuello, claro, eso también fue de los retos más grandes, tener que estar así como muy quieto durante las primeras veces que antes de, pues, para el lanzazo este, Ujú. claro, me ponía este cuello, me hacía, entonces claro que esos procesos, pues finalmente está tu cuerpo atravesado por esas personas que están creando allí también. La- chicas que hicieron este trabajo del cuello, los que trabajaron pues aquí también con el vestuario. Como que cada cosa de esas finalmente es lo que hacen al personaje, no es uno solo, ¿cierto? No es que yo cree Prudencio, creo que Prudencio está hecho de todo eso, como esa impregnación de todas estas energías creativas, que el que se piensa el maquillaje, el que se piensa el vestuario, sí, como todas las personas que están poniendo allí para que ese personaje sea real, y así con cada uno, o sea, con cada extra, es como que nada fue desatendido. Esa era la sensación que yo tenía, o sea, como que cada cosa estaba muy bien atendida, estaba muy bien pensada y la energía estaba puesta en que cada ser que apareciera allí frente a la cámara, pues tuviera la vida que necesitaba Macondo. Qué brutal. Ve, y bueno, lo nombraste ahorita un poco con tu amigo que hizo parte, pues, del Ujú, equipo de los que hicieron ese árbol maravilloso de que está en la Casa de los Buendía. Entonces, conectemos un poco allí con que coincidiste con muchos caleños y caleñas y caleñes en Macondo, ¿no? Hablemos un poco de eso, ¿no? Como del talento caleño en este tipo de producciones grandes, pues, como a nivel Latinoamérica, porque ya no es solamente una ujú. cosa de impacto local o de impacto nacional, sino, pues yo me atrevo a decirlo a nivel global, pues, como que hay una cosa ya que se sale de proporciones. ¿Cómo fue para vos encontrarte con tu gente ahí? Yo siento que nosotros como caleños somos pues muy de quién más está, ¿no? ¿Quién más vino? ¿Quién más vino? Y nos volvemos pues como un parchecito y un poco pasa lo mismo con los de Medellín y toda la cosa, Claro. como que, ¿cómo fue encontrarte con el parche caleño allá, ¿no? Como reconocer que nuestro talento también está allí, que es un poco el objetivo de estas conversas con quienes Ujú. hicieron parte de. ¿Y vos qué valor crees que tiene ese talento caleño en este tipo de producciones tan grandes, ¿no? Como hablemos un poquito de eso. No, pues mira, yo fui feliz dándome cuenta de que había allí dentro de la producción tanto talento de Cali, tanto de personas que vivían acá en Cali directamente, como aquellos que habían nacido y se habían ido, y de repente empezar a juntarnos allá, empezar a darnos cuenta como que, ok, ¿quién más está? Lo que decís, listo, Rubén, estás haciendo este personaje, Tididin, luego que Marleida. eh, bueno, empiezan a aparecer figuras no solamente en la actuación, sino Ah, eso también te en iba a decir. maquillaje, en el diseño de producción. Entonces fue una delicia, fue como reconfirmar y decir, los caleños tenemos un talento tremendo, o sea, somos gente que tiene algo que finalmente encanta. Hay una cosa que es encantadora allí a nivel de lo que somos, ¿cierto? Como personas, como seres. Y creo que eso viene impregnado también mucho desde el Caliwood, ¿cierto? Como siento que es como esa inquietud, ¿cierto? Como esa cosa, esas curiosidad que tenemos por las cosas, por el arte, como que somos curiosos a nivel artístico, nos gusta indagar, en el cine nos gusta indagar, en la actuación nos gusta como que somos muy curiosos, nos llama la atención el arte escénico, el audiovisual, como que tenemos esas preguntas allí y la pasión finalmente con la que lo hacemos. Entonces, para mí fue bellísimo encontrarme la gente y luego seguir acá, digamos.
no es que las conociera todas de antes del proyecto, pero ya después de que termina el proyecto también uno queda como con esa idea de, ok, en Cali también están estas personas que hicieron parte del proyecto, Edwin, como que empezamos a generar también ahí como una red muy linda de gente la misma Loren también, es como que gente que ha hecho parte de este proceso y es como esa alegría que nos da haber compartido esa historia juntos, como que haber vivido de alguna forma como esa experiencia eh, y llevárnosla no solamente, digamos, a nosotros como personas, sino también desplegarla hacia la ciudad misma, ¿cierto? Desde los distintos lugares, desde un podcast, desde un taller, desde contar experiencias, desde los conversatorios, desde la experiencia misma en otros procesos, como que ya eso enriquece no solamente nuestra vida propia en cada uno, como nuestra alma, sino que también repercute en los otros, en las otras personas. Entonces, nada, me parece maravilloso realmente que haya tanto talento local en esta producción porque hace visible la ciudad también de otras formas. Es Ujú. como que pone el foco también, y Cali es algo en lo que pasan cosas, suceden cosas. Entonces es volver el ojo sobre la ciudad. Me parece lindo eso. Sí, y lo que decís también, ¿no? Como de poder hacer esos ecos, Ujú, que eso no se quede solo en una participación, sino que hay una tarea en generar espacios donde la gente pueda reconocer ese talento local que estuvo claro. en este tipo de procesos. Entonces sí, pues es como muy importante y es muy bacano. Pues a mí me pasaba, ¿no? Como viendo la serie, yo como, ay, ay, no, o sea, como que era muy bacano solamente en la pantalla, ¿no? Y luego cuando pasas a los créditos y te das cuenta y empezás a Claro. reconocer nombres, es como, qué brutal, ¿no? O sea, Sí. qué brutal que tuviéramos una presencia ahí tan importante. Entonces, maravilloso. Te conozco, sé cómo es buscar a los caleños en Sí, no, apenas uno llega a rodaje extranjero. y que claro, en Cali también empieza a mirarte la gente y te reconoce, ay, yo te he visto en no sé qué, ay, sí, es como que lindo, porque claro, como es tan pequeño, somos un pueblito ahí como tan pequeñito finalmente, Ajá. como lindo acunarnos, como que nos sentimos allí como, ok, haciendo parte de una misma cosa todos. Sí, qué bonito. Bueno, he visto toda esta entrevista que sos una persona muy mística. Yo le digo así, yo le digo así. Sí, Entonces, seguro. contanos, ¿qué te recarga a vos de energía? ¿Qué me recarga? A mí la tierra, o sea, creo que el contacto con la naturaleza, con el pasto, con la tierra, siempre que estoy así como muy en mis pensamientos o muy como ido por allá en otro lugar, es como que volver a la tierra, acostarme, tirarme en el pasto y simplemente estar allí respirando ya es como una recarga, es como un volver. El descanso, por supuesto, es como la respiración, el tecito. El té me parece que también me da... Siento que cuando estoy por fuera de mí, o sea, como que hay mucho frío finalmente, me siento mucha distancia. Entonces el té, las cositas como calientitas, como el apache, así como sentirse apapachado por la madre tierra, creo que es como lo que me recarga finalmente. Entonces todo lo que tenga que ver con la cercanía a este lugar que es la tierra, me recarga totalmente. Y por supuesto, esa recarga, la gente hace parte también de esa recarga, ¿no? Y aquí en Cali el baile es como... No solamente la Pachamama, también la la rumba, pacha salsa. la pachasalsa, muy bien, excelente. Concepto añadido a... Excelente, excelente, no, por supuesto, el movimiento, la Claro, el calma, pero también el movimiento, por movimiento. supuesto. Después de estar ahí en el piso, bueno, vámonos para Vamos Malamaña. a mover, vamos a Vamos a mover, mover vamos a el moverlo. bote. Sí, no, me encanta bailar. Creo que bailar también me conecta mucho conmigo, con mi cuerpo, me saca un montón de toxinas y cosas y me pone ya nuevamente, como que me renueva. Sudo tremendamente bailando. Me encanta bailar, es como que me pone en ese lugar de la sonrisa, de la alegría, ese ser finalmente caleño que somos. Entonces sí, la sonrisa de las personas me recarga también. Es lindo. Bueno, y nos dijiste que igual desde muy niño, o sea, de chiquito ya tenías pues como
miras a la actuación, al arte, al teatro. Antes de eso, ¿soñabas hacer otra cosa cuando fueras grande? ¿O siempre has querido ser actor? No, pues es que ni siquiera es que yo hubiera querido ser actor, Me es que quisieron. sí, Mi mamá mi mamá quiso. tenía una cosa allí, Tu mi mamá, hemos sabido mucho de tu mamá en este episodio. siempre me encanta hablar de ella. Sí, porque mi mamá, a ver, entre los nombres que tenía para mí, uno era MacGyver, por ejemplo. Ok, ok. Entonces yo creo que ella tenía allí una cosa con que yo fuera alguien de la televisión, algo así, porque sí, o sea, era como eso. Entonces mi papá, bueno, me puso, no Elber, sino Helber es mi nombre, es como Ok, con la fuercita inicial. ok. Me puso este nombre y luego, pues eso de alguna forma pues me marcó. Yo decía, Helber, bueno, Helber, ¿a qué suena? He encontrado como muy pocos tocayos en mi vida. Pero finalmente no, o sea, no es que yo tuviera en mi cabeza de niño algo para, así como un sueño que yo no quiero ser esto. Astronauta, Sí, yo arqueólogo, jugaba no sé qué, mucho, eso sí, médico. o sea, jugaba mucho porque yo me crié básicamente con mis sobrinos, los hijos de mis hermanos, que eran mayores, mi hermano y mis hermanas, mucho mayores que yo. Entonces sus hijos básicamente tenemos la misma edad. Entonces nosotros nos criamos en esta casa grande, como la casa grande de Macondo, nos criamos un montón de niños, éramos casi toda la mayoría varones, habían solamente 2 niñas con nosotros. Y entre esos juegos había muchos que tenían que ver con la representación sin necesidad de nosotros o de yo creer que era lo que quería hacer en algún momento, ¿no? Eso simplemente nos llevaban a ver patinaje sobre hielo cuando venían acá pues al Coliseo, como estos shows de Disney y esto, Disney on entonces, Ice, lo ajá. recuerdo, yo también fui. Entonces nos llevaban y nosotros llegábamos a la casa, llenábamos de talcos la Ay, sala, Señor Jesús, nos descalzábamos mala idea. y empezábamos a hacer shows en medias como si fuéramos ese show. Luego jugábamos otras cosas, o sea, nos inventábamos juegos que tenían que ver mucho con hacer películas sin saberlo, o con ¿Actor? actuar, sí, o sea, pero nunca fue como que, ay, yo quiero hacer esto, quiero vivir de esto. Yo no me imagino, o sea, yo era un niño, yo no me imaginaba que iba a pasar de grande, simplemente estaba viviendo el momento. Entonces, creo que eso fue lo que me recargó más bien mi espíritu y lo puso como en ese camino. Ya luego cuando entré a Jesucristo Superstar, lo que pasó fue que yo estaba un poquito ya más grande, 11 años, y me metí al cuarto a aprenderme el libreto y me aprendí el libreto completo, porque era en ese tiempo con un cassette, la música. Entonces todas las canciones de Jesucristo, todas las escenas, y yo lo que hacía era reproducir el cassette y con el libreto en mano y con la idea de lo que había visto en los ensayos, pues hacía toda la obra yo solo allá adentro. Pasaba toda la obra. Entonces era mi juego, finalmente. Mi juego era ese. Y creo que finalmente lo que yo hago de grande es recordar un poco lo que era de niño jugando, Ujú. ¿cierto? De hecho, recordarlo no solamente como memoria de, ay, un pasado, no, sino recordarlo con mi cuerpo. Me emociona actuar, es como que me emociona irme a aprender un libreto, crear cosas, moverme en el escenario, es como que me genera esa cosita de niño, de jugar, de jugar. Pues creo que ha sido más bien eso. ¿Qué he querido ser? He querido Pues jugar toda mi has vida. sido todo lo que has querido con todos los personajes que te han Total, tocado. total. Bueno, y por último, contanos una anécdota que recordes mucho de tu paso por 100 años de soledad. Uf. Una anécdota que recuerde mucho de mi paso por 100 años. Mm, en esa me corchaste. Suele suceder porque la gente no está preparada, pero ese es el No objetivo estamos de la preparados. pregunta. Ay, a ver, ¿qué te digo de mi paso por 100 años? Anécdotas. La guía de siempre es como que hay gente que elige la tragedia, hay gente que cuenta cosas tristes, hay gente que cuenta cosas felices, hay gente que cuenta cosas chistosas, entonces vos ya elegís un criterio de esos universos y te agarras y ahí descubrimos también qué tan trágico o feliz puede ser No, nuestro mira que es que personaje. tragedias no me ocurrieron. Yo creo que la gran anécdota realmente, y eso que ni siquiera es como anécdota, sino como un compendio de lo que fue, es que te encontrás con gente maravillosa. O sea, fue como un momento muy feliz de la vida. Fue como eso, es como
El paso por Macondo es esa felicidad que sentí, esa alegría que sentí de estar rodeado de gente muy talentosa, de gente muy amorosa, ¿cierto? Y de empezar a crear esos vínculos con gente tan especial y tan bella, no solamente de Cali, sino de Colombia y del mundo. Entonces, para mí es eso. Esa es la gran anécdota, es el encuentro con las otras personas, el encuentro con ese mundo que fue Macondo. Porque la otra anécdota, pues te la conté, la del casting, que creo que Ujú, esa es una anécdota también que ujú. me marca mucho cómo fue todo ese proceso. Pero ya dentro de Macondo es eso, es esa Es maravilla, Macondo en es sí. Macondo en sí, la anécdota, sí. Ve, Helber, muchísimas gracias por acompañarnos, por diseccionar este personaje de Prudencio Aguilar y pues también por hacer parte de ese parche caleño súper representativo, caleño macondino, Mm, en 100 años de soledad. Muchas gracias. no, pues muchas gracias a vos, Ángela, y muchas gracias a Takeshima también, a toda la gente aquí, por este espacio tan lindo, bueno, por llamarme para esto. Qué lindo. Me siento honrado igual. Muchas Muy bello gracias. espacio. Si te gustó este episodio, apóyanos con 5 estrellas, una reseña o compartiéndolo en tus redes sociales. Está disponible en YouTube y Spotify. Estudios Takeshima es una unidad administrativa especial adscrita a la Secretaría de Cultura. Alcaldía de Santiago de Cali, 2026.